Sapir Balsa nos contaba la historia de Zoe, la docente que es una inteligencia artificial. ¿En la escuela? En la escuela San José, en Villa Cañas, en Santa Fe. Bien, nos llamó muchísimo la atención la historia y la convocamos, si tiene la amabilidad de atendernos, Cris Meñed, que es la creadora de Zoe, la inteligencia artificial docente. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Reinaldo 7K te saluda en Radio Con Voz de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien, pregunta central, ¿cómo es? ¿Es para reemplazar maestros o qué? Bueno, es una pregunta que me están haciendo desde hace 2 semanas. Y hace un mes y medio que empezó de nuevo la nota, porque en realidad esto comenzó hace más de 1 año y medio. La primera prueba que se hizo con la profesora de inteligencia artificial, que se podría decir que fue la primera, porque cuando anuncié esto y en los medios de Argentina salió en enero del año pasado, la primera nota en C5N, a partir de ahí esto salió en Colombia, en Ecuador, en México, y bueno, y ahora se haría la primera prueba en Argentina, en un colegio en Santa Fe, Villa Cañas. Y la realidad es que no es que reemplaza a docentes, eso es lo primero que quiero decir a la gente que está oyendo que es docente, que no sienta miedo de que mañana se le va a terminar el trabajo, pero sí es una señal de alerta que si siguen enseñando como están enseñando, lo más probable es que sí pierdan el trabajo, pero no porque la IA los reemplace, sino porque lo que estén ofreciendo sea algo totalmente obsoleto. Deben de reentrenarse, como todos nos tenemos que reentrenar, en un mundo donde el conocimiento se está duplicando cada 12 horas y en el 2030 se va a duplicar cada 12 minutos, que obliga a que los docentes, en vez de impartir conocimiento, que es esto que digo, ¿no?, que se duplica cada vez más rápido, que hace que ponga en jaque a lo que es la economía del conocimiento, para pasar a la era de la innovación o a la economía de la innovación, el docente tiene que trabajar con la inteligencia artificial, es algo obligatorio, para justamente lograr que los jóvenes empiecen a trabajar no en adquirir conocimiento, sino en potenciarse en habilidades. Y es ahí donde una solución como Zoe, actualmente en América Latina contamos con 26 soluciones en inteligencia artificial, tal vez no con una profesora meta-humana, pero sí que la inteligencia artificial de alguna forma está haciendo que los jóvenes y que la gente que está estudiando aprenda de una manera diferente, y esto no es una cuestión de decir, dejamos que la IA nos enseñe y nos olvidamos del humano, o hacer que el humano nos enseñe pero nos olvidemos de la IA. Es cuestión de reentrenar a la población y esto es parte de ese reentrenamiento. Y cuando decís esto, ¿no?, que dejamos que el docente cumpla otro rol, ¿no?, que tenga que hacer otro rol, ¿a qué te referís puntualmente? Pensemos en un docente de, no sé, de primaria, ponele, o de secundaria, lo que quieras vos, buscame el ejemplo que quieras. ¿Qué sería? ¿En qué tiene que capacitarse? ¿En qué tiene que empezar a poner atención? Principalmente dejar de pensar de que está educando, porque la palabra educar significa adoctrinar. Hoy lo que tenemos que pensar es transmitir experiencias donde la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el metaverso, porque no es solamente la inteligencia artificial. Cuando hablamos de impartir una experiencia, entra todo el abanico de oportunidades que la inteligencia artificial o todas las tecnologías te pueden ofrecer para que el aprendizaje sea totalmente diferencial. Por otro lado, que en vez de estar diciendo que utilicen la memorización, que empiecen a ver de qué manera incorporan la inteligencia artificial para que los alumnos empiecen a tener más interacción social, porque tenemos un gran problema en el mundo, no solamente en América Latina, que la gente cada vez habla menos, interactúa más por mensaje, le está preguntando todo a ChatGPT para que le haga prácticamente la resolución de su vida, y ahí es donde uno dice, bueno, en este caso el docente lo que tiene que hacer es ser un coach motivacional, ser un guía del aprendizaje, decir al estudiante, por ejemplo, saquen su celular, vamos a ver la cuestión de la Revolución Francesa, vamos a preguntarle a ChatGPT por qué se dio la Revolución Francesa y hagan 4 o 5 preguntas que ChatGPT les responda. Entonces sacan todos el celular, le preguntan a ChatGPT, bueno, ya le preguntaron, perfecto, ahora quiero que guarden el celular y que se junten en grupos y empiecen a debatir entre ustedes cómo hubiese sido el mundo si la Revolución Francesa no hubiese nunca existido. Discúlpame, Jorge Tardaglione, yo creo que hay muchos docentes que trabajan realmente muy bien y hacen pensar a los chicos. No creo que sean todos como vos decís. En general, o sea, no es que uno dice que todos son así, yo digo que la gran mayoría, porque tampoco tienen el entrenamiento que deberían de tener. O sea, hoy, por ejemplo, para poder impartir clases, si no utilizan ninguna herramienta tecnológica, y en América Latina menos del 14% de los docentes utilizan inteligencia artificial para impartir clases, y muchos dicen no usen el celular,
como que eso fuera la solución, pero después cuando van a su casa, los jóvenes usan el celular. Entonces, esto no significa que los docentes en general sean malos o no estén capacitados para dar clases en el siglo XXI. Lo que quiero decir es que deben de empezar a utilizar herramientas tecnológicas, más los que no están en esa cuestión que mencionas de que sí, están inspirando, hacen pensar a los jóvenes, porque si fuera que la gran mayoría de los profesores hace pensar a los jóvenes, no tendríamos los índices, por ejemplo, que tenemos en América Latina principalmente. 1 de cada 2 chicos no entiende lo que lee, 4 de cada 5 no entiende matemáticas, y ahora vamos a un mundo donde obligan que la inteligencia artificial se incorpore como materia. ¿Pero eso es el sistema o eso es la culpa de los docentes? Eso es parte del sistema, pero también depende del docente que haga algo, porque si esperamos que el sistema responda y el sistema no responde, vamos a un mundo de subsidiados y de superhumanos, que eso es lo que nadie quiere, que el mundo se divida ya no en clases sociales, sino en castas tecnológicas, donde justamente los más ricos no solamente sepan utilizar inteligencia artificial, sino que aumenten sus extremidades, que potencien su cerebro a tal punto que puedan leer lo que estamos pensando. Entonces, ese mundo que se viene, que parece distópico, lo tenemos a la vuelta de la esquina, y encima en un mundo donde ya te están diciendo la inteligencia artificial es muy probable que ataque los trabajos cognitivos, o sea, los que requieren de la parte intelectual, y es ahí donde mucho más los docentes deben de trabajar en la parte humana y deben de trabajar en ver cómo incorporan la inteligencia artificial para que estos jóvenes o la gente que está estudiando realmente no se capacite para tener conocimiento, sino que se capacite para adquirir habilidades. Y como decía Ben Toffler, estamos en una era donde lo importante es desaprender y aprender al mismo ritmo. Es ahí que el gran desafío de los docentes es, si el sistema no me da una respuesta, debo de yo ver si estoy, digamos, recibiendo un sueldo o si estoy como docente, ver cómo hago con un grupo de chicos o de jóvenes que no quieren interactuar entre sí, que no quieren ni siquiera tener relaciones entre sí, porque en los últimos informes que se dieron en Estados Unidos, el 80% de los jóvenes de la generación Z, si hoy pudiesen casarse con una inteligencia artificial, lo harían. Y eso es un gran problema, porque muchos van a decir, bueno, entonces no incorporemos la inteligencia artificial, pero China lo va a hacer, Estados Unidos lo va a hacer, Reino Unido lo va a hacer. O sea, ¿qué va a pasar si son ricos y pobres? Se van a encontrar Cris, en una cuestión biológica. Sí. Acá Paulina te saluda. Vos estás afirmando que esto va a motivar a los alumnos a querer estudiar mucho más, a querer aprender mucho más y a tal vez querer compartir entre ellos. O sea, estás diciendo que esta es la herramienta para que sí, efectivamente esto suceda. Y por otro lado, te quería preguntar si las actividades van a estar supervisadas por docentes reales. Así o sea, todos estos cursos y todo lo que se va a dar. Sí, bueno, principalmente para contestar tu primera pregunta, yo fui víctima del sistema. O sea, a mí en la primaria no me adaptaba, tuve que dar 5º, 6º y 7º grado libre. En el secundario era el típico gordito que todos tratan de tonto, que le va mal en el colegio, que lo cargan, que lo escupen al verlo, porque me pasaba eso. O sea, yo decía, ¿por qué me escupen? ¿Por qué me agreden tanto? Simplemente porque era gordito y tímido. Y encima los docentes no me integraban, y estaba yendo a una escuela privada y buena, no es que estaba yendo a una escuela donde valía todo, no. Entonces yo fui víctima de ese sistema, después me costó mucho la carrera de abogado porque no tenía conocimiento de cómo incorporar mi verdadera inteligencia con el sistema, porque el sistema, y sobre todo en las carreras donde te enseñan a estudiar la memorización, que es la abogacía tal cual, yo no podía memorizar porque no tenía esa parte, digamos, bien entrenada. Entonces, ¿qué es lo que me decían algunos docentes? Que deje la carrera, no tenía que ser abogado porque no me daba la memoria y que prácticamente iba a ser un fracasado. Entonces, hoy, años más tarde, después de todo el recorrido que llevo de 15 años en lo que hago, con premios internacionales, hablándole a congresos y todo lo demás, me doy cuenta que luché para conocerme a mí mismo, y si hubiese tenido en ese momento un asistente que me hubiese guiado y a un docente que me hubiese dicho que me apoye en ese asistente, y a su vez él darme la parte y la contención humana, yo no hubiese pasado todo lo que pasé. Hubiese ¿Y tenido no tuviste un terapeuta? Tuve un terapeuta, y el terapeuta también me ayudó a encontrarme en cuestión de conocerme a mí mismo, diciendo, yo no soy alguien que le diga a la gente que no le da la cabeza, sino que soy alguien que aprende de manera diferente. Y en definitiva aprendí de manera diferente, porque luego de que la psicóloga me dijo, cuando uno está preocupado para ser más inteligente, es que realmente es inteligente, pero tiene que encontrar la vuelta para ser más inteligente. Hay que apasionarse al conocimiento, darle la vuelta desde ese lado. Ese acompañamiento humano me permitió surfear la carrera de abogado. Me gradué en menos de 4 años la carrera de abogado, y después cuando vi el advenimiento de la inteligencia artificial en el 2022,
con ChatGPT, dije esto va a ser una solución para la educación y pensé esta cuestión de lo que es SOE en función a cómo me hubiese gustado a mí que me capaciten. Primero, que me capaciten en microsesiones, no que me capaciten en 1, 2, 3, 4 horas, no, microsesiones cortas, donde ¿qué voy a lograr de esa manera? Que se me active la parte prefrontal, que muchas veces con la educación tradicional no se activa porque no se utiliza ni la luz, ni el sonido, ni el movimiento. Y cuando utilizamos esos 3 recursos, se activa la parte prefrontal de nuestra cabeza. Finalmente, la parte que no es menor, la cuestión de interactuar 24/7 a través de que yo tengo ese contenido, que en realidad el contenido no es lo que vale, sino lo que puedo pensar y reflexionar sobre ese contenido. ¿Para qué? Primero, para que se me personalice el aprendizaje. Segundo, para resolver un conflicto. Y tercero, para trabajar realmente tal vez en algo que pueda potenciarme en adquirir una nueva habilidad en un mundo donde cada vez vamos a tener que aprender habilidades nuevas. Perdóname, ¿cómo pasaste la abogacía a producir material de inteligencia artificial para las escuelas? La primera pregunta. La segunda, ¿esto tiene autorización del Ministerio de Educación? ¿Esto lo define la propia escuela? ¿Cómo es? Las dos cosas, contame. Bien, perfecto. El viaje que hice de Emiratos Árabes en el año 2013 me cambió prácticamente la percepción de la realidad y ahí es donde dije quiero volcarme a la tecnología y me apasionó. Ya me gustaba la tecnología, pero no desde la primera experiencia que tuve en Emiratos Árabes y es donde yo decidí darle una vuelta de rosca a la cuestión. Después me convertí profesor universitario hablando de Industria 4.0, me especialicé en Industria 4.0, surfé por diferentes países, en diferentes congresos donde justamente hablaba de escenarios futuros, donde eso cada vez me fue llevando y me apasionó cada vez más, y a tal punto que, bueno, me empecé a especializar en la tecnología. Y con respecto a la otra pregunta que me mencionabas, el colegio ha pedido una autorización, si bien es un colegio privado, ha pedido autorización al gobierno de Santa Fe para poder iniciar, que en definitiva no es que va a cambiar una currícula en el colegio, lo que va a hacer es hacer una actividad extracurricular con supervisión, para contestar la otra pregunta, de un docente que esté tutelando lo que están haciendo esos jóvenes, y obviamente el entrenamiento de la IA solamente está entrenada para poder contestar sobre inteligencia artificial y marketing. No es que es una inteligencia artificial que va a poder contestar cualquier cosa, y va a tener una supervisión del colegio y también de los padres de lo que estos alumnos estén haciendo en el transcurso de 2 semanas, que es lo que dura el workshop. Perdóname, porque es una inteligencia artificial que contesta sobre marketing en el marco de, no sé, me hace un poquito de ruido. La inteligencia artificial como tal te va a capacitar en todo, en eso creo que estamos todos en lo correcto, ¿no? En este caso va a ser de marketing, o sea, va a ser inteligencia artificial aplicada en el marketing. ¿Y por qué se pensó esa materia? Porque el próximo año más del 90% de lo que veamos en redes sociales y que se cree en Internet va a ser llevado a cabo por inteligencia artificial. Entonces ya pasamos de una era de la posverdad a pasar a una era de la posrealidad. Perdóname, la misma inteligencia artificial... ¿y quién paga esto? ¿La escuela? No, eso es una inversión privada que nosotros pudimos hacerlo a través de un inversor privado que nos ayudó para que podamos eventualmente poner esto en marcha, porque no es algo que vale 2 centavos y es todo un trabajo atrás, donde también interviene un docente en el área pedagógica, interviene un docente del área de marketing en este caso, que revisa el contenido y hace que, bueno, justamente lo que los chicos vayan a recibir sea un contenido de valor. Y perdóname, ¿vos qué te presentás? ¿Es una iniciativa individual? ¿Son una empresa? Esta iniciativa surgió en la empresa Human Versum, de la cual yo me desvinculé hace unos 6 meses atrás, y a partir de ahí lo llevé como fue una creación mía, lo empecé a llevar por diferentes lugares. Primero lo presenté en la Universidad del País Innova en México, y después lo estuve presentando en instituciones privadas en Colombia y en Ecuador, donde bueno las repercusiones han sido buenas. Obviamente también está el tema de lo político, de bueno, si esto se debe de incorporar de forma externa o si se debe incorporar de forma interna. Ahora en Argentina, justo de la casualidad, que se empieza a hablar de que el próximo año va a haber una materia de inteligencia artificial, o sea que está bastante avanzado en ese sentido el país, pero en materia de que una IA te capacite, eso es otro cantar, y bueno, y ahí veremos en base a esta prueba piloto que se hace en Santa Fe cuáles son los resultados y si realmente podemos empezar a incorporar a nivel nacional. Y me decís que esto tiene la autorización del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Sí, una autorización y bueno, y el colegio le ha pedido el permiso para poder hacer esta prueba, que simplemente es una prueba piloto, no es que cambie la currícula ni es algo que le obligan a los padres a que sus hijos hagan, y esto fue consensuado también por los padres de los chicos del colegio. Bien, bueno, gracias por atendernos, aclararnos algunas cuestiones, la vamos a seguir con el Ministerio de Educación de Santa Fe. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Bien.
1:32. No hablo después de